hermanos, les invito a buscar en la epístola de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 19 al versículo 21. Bien, Santiago 1, versículos 19 al 21, leemos así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Señor, bendiga esta meditación de su palabra. El título en esta mañana, hermanos, es ¿cómo recibimos la palabra de verdad? ¿Cómo recibimos la palabra de verdad? Y vamos a estar considerando 3 puntos, cada uno de los versículos que hemos leído. El primero es la actitud ante la palabra de Dios. El segundo será la ineficacia de la ira humana. Y el tercer punto es recibir y desechar. Eso es lo que, si Dios nos permite, vamos a estar meditando en esta mañana. Entonces vean que el pasaje, hermanos, Santiago no está hablando, podríamos decir, como cambiando de tema. Sabemos que él venía siguiendo una línea de pensamiento, hablando acerca de las pruebas. Y cuando él inicia diciendo, por esto, en el versículo 19, entonces él conecta todo lo que ha venido enseñando con lo que ahora les va a exponer a los hermanos. No es como que, ¿verdad?, él empieza a hablar temas al azar o de una manera indiscriminada, ¿verdad?, sin seguir un orden, sino que vemos que sí, hay una progresión en el pensamiento que él está presentando. Ahora, nosotros en algunas versiones de la Biblia tenemos subtítulos, ¿verdad?, que parece que empieza a hablar de otro tema, pero realmente cuando hacemos la lectura nos damos cuenta que él va a referirse a lo mismo, sigue la misma idea, solo que ahora la va a ampliar un poco más. Y en este caso, cuando él dice por esto, entonces él está anclando el versículo anterior con lo que ahora les empieza a hablar a partir del versículo 19. Ahora, habíamos hablado anteriormente que hemos nacido por la palabra de verdad. Entonces ese es el contexto, cuando él nos dice pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, lo debemos entender en relación con la palabra con la cual hemos nacido de verdad. Habrá sus aplicaciones, sí, en la relación que tenemos los unos con los otros, porque es parte y la Biblia también lo enseña, pero directamente lo que él está hablando es cuál es nuestra actitud a la hora de recibir esa palabra de verdad. Y esos son los 3 puntos que en un momento vamos a ver. Pero si hemos nacido por la palabra de verdad, entonces indudablemente el creyente ahora tiene que tener una sed por esa palabra. El momento en que escuchamos el evangelio y el Señor transforma nuestros corazones, ahora eso es algo progresivo que viene en el corazón del creyente. Y vamos a ver qué es lo que Dios ha prometido en el nuevo pacto también, que Él escribe la ley en el corazón de su pueblo para que andemos en ella. Y eso entonces ahora es lo que crea esa necesidad de estar escuchando la palabra, de estar siendo expuestos a la palabra de verdad. El creyente no es que ahora el Señor me ha salvado y ahora ¿qué sigue en mi vida? Voy a vivir como yo desea, ya el Señor me rescató de mis maldades, de mis pecados, pero ¿qué sigue ahora? Bueno, es la palabra de verdad la que puede seguir salvando nuestras almas, es decir, devolviéndonos al diseño original con el cual Dios nos creó. El pecado lo distorsionó todo, pero la palabra del Señor es la que nos da el propósito ahora de cómo actuar en toda área
de nuestra vida. Ella nos sigue salvando de nuestros pecados. Ese remanente de pecado, la palabra implantada es la que nos sigue entonces transformando. Y por eso él se va a referir a cómo debe ser la actitud del creyente ante esa palabra. Si ella es la fuente de verdad, constantemente debemos ir a beber de ella. Porque ese es el punto. Si no estamos bebiendo de la palabra de Dios espiritualmente, si no estamos recibiendo de ella, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que está ingresando en nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que dirige las relaciones nuestras? Como hemos estado aprendiendo estas semanas, ¿qué dirige la adoración que nosotros elevamos al Señor? ¿Es nuestro deseo, nuestra invención lo que va a dirigir cómo nos presentamos a adorar a Dios? ¿O es la palabra de verdad? La palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a que nosotros como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo por la voluntad de Él, debemos tener una mente, una actitud dócil a la palabra. Una, como Él va a decir, humildad a la hora de venir a recibir la palabra. Porque puede ser que alguno al momento de recibir la palabra, y eso es lo que vamos a considerar, cuando la palabra está martillando sobre nuestra carne, sobre el pecado, vendrán objeciones, hermanos, vendrá ese enojo hacia lo que estoy oyendo. Y muchas veces vendrá entonces, no quiero oír lo que están hablando. ¿Por qué? Porque está atacando sobre mi pecado. Pero es lo que Santiago quiere oír. Y recordemos el contexto en el cual él lo está hablando. Eran las pruebas. Y si pensamos, hermanos, cuando hay pruebas en nuestra vida y nos vemos a la luz de la palabra, muchas veces el cristiano, si no lo aborda bien la prueba, empieza a renegar contra la palabra de Dios. Y ahí es donde Santiago entonces quiere decir, no nos enojemos y no seamos prontos para renegar en contra de la palabra y ni que eso no produzca entonces enojo en nuestra vida. Entonces vamos a ver el primer punto a partir del versículo 19. Entonces cuando él les dice, por esto, mis amados hermanos. Recordemos siempre que Santiago es ese pastor que está cuidando a sus ovejas que estaban a la dispersión. ¿Y qué cosas él les había dicho? Bueno, ya hemos considerado que nosotros somos responsables de nuestros pecados, que no debemos culpar a Dios cuando en medio de la prueba alguno cede a la tentación y culpamos al Señor. Era lo que estaba pasando con algunos de ellos. Y debían recordar, nosotros somos seducidos y arrastrados por nuestras propias malas pasiones. Y también, como les mencionaba, que ha sido Dios quien nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, como hemos nacido por la voluntad de Dios, por medio de su palabra, Él les va a decir estas tres cosas en el versículo 19. Prontos para oír. Recordemos, es la palabra, pronto para oír la palabra de verdad. Tardo para hablar contra la palabra de verdad y tardos para enojarnos contra la palabra de verdad. Eso es lo primero que Él les quiere decir a ellos, la palabra de verdad. Nos estamos refiriendo a la Biblia. Esa es la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, el evangelio de nuestro Señor. Entonces vamos a ver cada uno de estos, hermanos. Primero, pronto para oír. ¿A qué se refiere o a qué nos podemos referir cuando decimos seamos prontos para oír? Muy bien, entonces podemos definir lo que se trata de que debemos ser diligentes, prontos. Debemos ser diligentes y aprovechar toda oportunidad que se nos presente para conocer mejor la palabra de Dios, para conocer mejor su voluntad y para ser instruidos en su palabra. Prontos para oír demanda esa diligencia entonces de nosotros como esos que hemos nacido por la voluntad de Dios. Ahora, nuestro deseo es poder exponernos a la palabra, poder ser instruidos a través de ella. Se trata entonces de escuchar con atención lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Cuando en medio nuestro la palabra es predicada, nosotros creemos es la palabra de Dios. Es Dios a través del predicador que está hablando a su pueblo. ¿Y qué se demanda? ¿Qué se espera entonces de nosotros? Esa diligencia, hermanos, en ser prontos para escuchar lo que Dios nos está hablando. Ahí es donde entonces nosotros debemos considerar cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Lastimosamente, ¿qué es lo que muchas veces ocurre? O podemos hacer esta comparación. En este tiempo, hermanos,
Por ejemplo, con el tema de alguna película, alguien podría perfectamente sentarse a ver una película de 2, 3 horas y estar cautivado por toda la trama de la película, y es un cúmulo de emociones que entra en el suspenso, todo lo que la trama de la película lleva, y la persona está inmersa en ello por ese espacio, por 3 horas, y no pasa nada. Más bien al final de 3 horas dice: qué rápido se me pasó. Pero cuando viene a la palabra de Dios, y estamos hablando de creyentes, porque recordemos, a esos es que Santiago le habla. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces, hermanos? Un sermón de 40, 50 minutos para algunos es insoportable, lastimosamente. Exponerse a la palabra de Dios por más de ese tiempo dirían: no, eso es mucho. Háblenos 20, 15 minutos. Ahora, Dios podría dar un mensaje a través de eso, pero lo que quiero señalar es que nosotros debemos ir avanzando en eso, hermanos. Mientras más seamos expuestos a la palabra de Dios, más sigue transformando nuestra vida. Hay una responsabilidad del pueblo de Dios a la hora de escuchar la palabra. Ese es el punto. Debemos nosotros cultivar ese deseo, prepararnos a tener esa actitud hacia la palabra del Señor. Porque si reconocemos que esta es la palabra de verdad, entonces lo que yo necesito es que esa verdad transforme mi vida, transforme mi corazón. Alguien podría decir: he tenido una mala semana, o no tengo físicamente, no me siento bien y vengo al culto. Bueno, hay que orar al Señor. ¿Para qué? Para que en esa reunión Dios actúe en esa circunstancia suya, para que usted pueda ser pronto a escuchar la palabra. Sabemos que hay un enemigo que es el que vendrá para robar ese mensaje. Y si nosotros no nos hemos preparado también de la manera correcta, perderemos esa oportunidad de que la palabra de Dios siga transformando nuestra vida. El Salmo 119:11 decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ese debe ser nuestro anhelo, hermanos: conocer los dichos, la palabra del Señor. Porque como el salmista señala, cuando le conocemos más conforme a su verdad, vamos a saber qué es lo que Él señala que es pecado, y por lo cual que no debemos hacer como le pertenecemos a Él. Que el Señor trae más claridad, alumbra nuestra vida para que entendamos qué es lo que Él demanda. Y yo de esa manera cada uno podrá entonces actuar según la palabra en cada circunstancia. Pero para eso entonces tenemos que tener esa diligencia, recibir la corrección del Señor cuando Él nos permite ser instruidos en su palabra, no orgullosos. El salmista decía: líbrame de las soberbias, oh Señor. En el Salmo 19, el Señor nos hablará muchas veces a través de la predicación de su palabra, en otras ocasiones por correcciones que hermanos más maduros en la fe nos podrían dar a través de la palabra. También siguiendo el consejo de la palabra. Y ahí es donde viene: ¿cuál es mi actitud en ese momento? ¿Soy pronto para oír, para recibir lo que me están indicando? Porque muchas veces, hermanos, lastimosamente la actitud nuestra es: puede estar alguien hablándonos, puede ser a través de la palabra, pero inmediatamente nosotros ya estamos pensando cómo refutar lo que van a decir. Ni siquiera hemos terminado de oír todo lo que la persona está diciendo y ya está la actitud de querer contradecir lo que se está hablando. Pero lo que demanda es diligencia a oír. Todos en este tiempo, en esta época, queremos ser escuchados, y eso las redes sociales dan o ilustran eso. Todo el mundo quiere decir algo y que todos los demás lo escuchen. Pero ¿quién quiere oír? Sentarse a oír, a ser instruido. Eso es lo que el creyente debe pedir al Señor, tener esa actitud, pronto para oír la palabra. Recuerdo hace unos años, un par de años, un pastor que estaba teniendo un debate sobre el aborto. Precisamente hablando de eso, que la persona quería refutar todo lo que él decía, y ese pastor le daba una evidencia tanto científica como basada en la palabra, también de lo que implica la concepción de la persona. Y en el momento en que él terminó de presentar su postura, la otra persona empezó a hablar sin considerar absolutamente nada de lo que había el pastor presentado. Toda esa evidencia, tanto bíblica como científica, es decir, ni la escuchó, ni la prestó atención y empezó a hablar sin darle importancia. Eso es lo que muchas veces ocurre, hermano. Nosotros ya venimos como un prejuicio, una idea preconcebida, que aún a pesar de que la palabra nos es predicada y expuesta claramente, ya uno no quiere oír. No quiero oír lo que me están instruyendo porque yo ya tengo mi postura en eso. Ahí es donde más bien debe ser eso. Debo escuchar, pronto para oír,
luego evaluar las evidencias, porque si es a través de la palabra y es ella la que dicta entonces la forma en que nosotros vamos a interpretar todo. Entonces es eso, pronto para oír. Y cuánto más, hermanos, si es a través de una reprensión del Señor. Sabemos que ese remanente de pecado que aún está en nosotros es el que el que va a rechazar, se va a oponer cuando el pecado, cuando el pecado es señalado. Y ahí es donde se libra esa batalla espiritual. Yo debo ser pronto para oír. Eclesiastés capítulo 7, versículo 5 dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Ven esa ilustración, como una olla que tiene ramitas abajo y que se va quemando y va sonando. Dice, así es la risa de los necios, es breve, suena y se acabó. Pero es mejor oír la reprensión. Y obviamente la reprensión a través de la palabra de Dios. Eso es lo que edifica nuestra vida. El creyente, hermanos, porque es como les mencionaba, el que Santiago se dirige, es el que ha recibido por la gracia de Dios esa facultad espiritual para escuchar la palabra de Dios. Marcos 4:9, el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de una persona. Lo faculta para oír la palabra de verdad. Recuerdo un hermano que comentaba hace también unos años, la vez que él escuchó el mensaje del hermano Paul Washer, un mensaje impactante a la juventud, como Dios ha usado mucho ese mensaje para salvar a muchos. Y luego él comenta que él compartió luego ese mismo sermón con muchas personas, en disco lo quemaba, lo reproducía ahí, lo llevaba para que otros escucharan. Y lo increíble era eso, la gente lo oía y no pasaba nada. Era como escuchar cualquier exposición de cualquier tema, no ocurría nada. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿por qué unos sí pueden escuchar eso y se ven quebrantados, ven la necesidad de un Salvador, pero para otros es indiferente? Esa es la facultad que Dios hace de que espiritualmente ahora sí escuche la verdad. Y esa verdad viene y transforma, pero hermanos, nuevamente es algo que debe seguir ocurriendo en la vida del creyente. No es solo una vez, es cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, debe haber la misma actitud. Señor, tú me estás hablando y estás transformando mi vida. Estoy siendo convencido de pecado, estoy siendo santificado, estoy siendo instruido. Debemos seguir escuchando la palabra de Dios. Hoy, hermanos, es una gran oportunidad este día, hermanos, es una gran oportunidad que nosotros tenemos para ser prontos para oír la palabra de Dios. Tal vez en la semana usted no tiene esta oportunidad de que la palabra sea leída una y otra vez, que sea predicada, que usted escuche la exposición de la palabra, que Dios le hable tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, si tenemos esa oportunidad, hermanos, no debemos desperdiciarla. Si tenemos la bendición que tanto en la mañana como en la tarde escuchamos la instrucción de la palabra, su exhortación, ¿cómo perdemos esa oportunidad cuando nos ausentamos en el día del Señor? Eso es lo que usted debe considerar para su alma. Sí, es un mandamiento del Señor. El creyente se deleita ahora en ser instruido en la palabra, en venir y adorar en su día. Pero cuando se ausenta, y estamos hablando de razones no válidas delante del Señor, cada uno tendrá su justificación ante Él. Pero cuando usted lo hace, usted se está perdiendo eso, de que el Señor siga edificando su vida. Porque es la palabra que puede seguir haciéndonos a nosotros conforme a la imagen del Señor Jesucristo. No perdamos esta oportunidad, hermanos. Es una gran bendición que el Señor nos concede que hoy podamos nosotros recibir su palabra. Aquí tenemos la bendición en la iglesia de que vamos versículo a versículo, por medio de la predicación expositiva, estudiando la palabra del Señor. En ocasiones habrán enseñanzas temáticas, que dependiendo de la necesidad que los pastores consideremos, pero inclusive durante el sermón, hermanos, se citarán diversos pasajes de la Escritura, que tal vez usted en algún momento tenía dudas sobre esos pasajes, y cuando está siendo pronto para oír, se expone a esa duda que tenía antes, y ahí es donde Dios le instruye sobre qué era, cómo se interpreta ese pasaje. Pero cuando usted no viene, se pierde esa oportunidad. Siguen habiendo dudas en su vida y sigue actuando de una manera que no es conforme a la palabra.
Pero cada vez que vamos siendo expuestos, gloria a Dios, porque entonces vamos creciendo a la estatura del varón perfecto, que es lo que señala Pablo en Efesios 4:11, al versículo 14, escuche lo que él dijo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y escuche, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, para que ya no seamos niños. Y ahí esa palabra es bebés o creyentes inmaduros. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, que esa es la idea como las olas. Para que no seamos bebés fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es el fin. Dios ha dado pastores maestros a la iglesia, para que la iglesia, como dice el versículo 12, sea edificada, perfectos a la luz de la palabra del Señor. Ese es el punto, hermanos. ¿Quiere usted seguir creciendo a la medida de Cristo? Entonces es la actitud con la palabra. Estoy siendo hoy pronto para recibir, siendo instruido en la verdad. Ahora hay un relato, hermanos, tal vez muchos lo recuerden, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos de 7 al 12, que es aquel hombre que se llamaba Eutico. Vamos a buscarlo, hermanos. Hechos capítulo 20. En el versículo 7 dice: el primer día de la semana, nuevamente el día del Señor, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea la cena, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El hermano Albert Martin, comentando este pasaje, dice lo siguiente: dormirse cuando se escucha la palabra de Dios es mala señal. Es una señal de poca estima de la palabra de Dios. Debemos hacer lo que podamos para no dormirnos, sino para lograr que nuestro corazón sea afectado por la palabra de Dios que oímos, de forma que entonces echemos lejos el sueño. Él dice, la enfermedad, porque puede ver que alguien que tenga alguna situación biológica en su cuerpo, la enfermedad requiere ternura, pero el desprecio merece severidad. Es eso, hermanos, como eso es lo que, nosotros estamos demostrando la estima que tenemos a la palabra. Por eso les mencionaba, desde el día anterior nosotros nos preparamos para venir a recibir con prontitud la palabra de Dios. Porque cuando lo hacemos de manera negligente, estamos menospreciando la verdad que Dios nos dejó, la verdad que transforma nuestras vidas. Y ciertamente nosotros no alargamos el sermón hasta la madrugada como Pablo lo hizo. Por eso les decía, hermanos, 40, 50 minutos. Debe haber en el creyente esa madurez, ir progresando en eso. Ahora, hermanos, yo sé que a veces hay temas difíciles que es más difícil asimilar, pero ahí es donde debemos orar todos como iglesia, para que el predicador pueda exponer más claramente la palabra del Señor, y que la iglesia a la misma vez pueda recibir con atención la palabra de Dios. Porque el Señor, nosotros creemos, nos ha dejado todo en la palabra para que podamos nosotros crecer. Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 15: procura con diligencia
presentarse a Dios aprobado. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si bien es cierto, Pablo lo estaba instruyendo en el ministerio que Timoteo iba a tener en la iglesia de Éfeso como pastor, pero eso es algo que cada creyente debemos también recibir y ser instruidos en esto, usar bien la palabra de verdad. Y para eso debemos presentarnos, dice, con diligencia, procurar hacerlo. Eso demanda todo el esfuerzo necesario. Ser fervientes, es decir, no debe haber lugar para la pereza con respecto a la palabra de Dios. Si usted, hermanos, tiene la convicción de que ella es todo lo que usted necesita, ¿con cuánta diligencia va a ir a ella? ¿Con cuánta, entonces, va a tener ese fervor hacia la palabra? Usarla bien, que la idea es esa, trazar correctamente el corte, aplicar correctamente, no torcer el mensaje. Recuerdo una vez, hermanos, en un trabajo con una compañera que estábamos viendo una noticia de una situación en el país, ¿verdad? Algo grave. Y me recuerdo que ella citó el pasaje de Lucas 5, donde en el Sermón del Monte, donde el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, a los discípulos. Y me dijo, Randall, ve, eso es lo que dice la Biblia, que nosotros salamos la tierra, hablando de lo malo que estaban actuando. Obviamente no estaba trazando bien la palabra de verdad, pero el creyente, hermanos, nosotros aquí estamos siendo instruidos para interpretar correctamente la palabra. Y muchas veces tendremos esas oportunidades de hablar con alguien que haya escuchado algo de la palabra, pero no lo tiene claro. Entonces ahí es donde está la oportunidad. Cuando usted ya ha sido instruido aquí en la iglesia, o igual, en el tiempo que usted tiene para también meditar en la palabra, todo eso es lo que lo prepara a usted. Ahora, hermanos, Santiago va a hablar varios temas a partir del versículo 19 en adelante con respecto a la palabra. Hoy estamos hablando de la actitud al recibirla, pero luego vamos a hablar la próxima semana el hacer. Porque eso es, yo escucho la palabra, pero me lleva a practicarla, que es lo que él luego va a decir, ser hacedores de la palabra. Pero vemos que sigue esa línea. Primero yo soy instruido, transforma mi vida y así vivo. Hago lo que la palabra dice. Pero eso lo veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Ahora, hermanos, nosotros aquí estamos siendo instruidos cada domingo, la epístola de Santiago, el libro de Apocalipsis, el versículo de memorización. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer? Siendo prontos para oír. Hermanos, el libro de la epístola de Santiago se puede leer en el receso que tenemos de 15 minutos. Es una carta sumamente breve. Y cuánto más en la semana nosotros podríamos apartar ese tiempo para ir preparándonos para lo que nos será expuesto el próximo domingo. Sabemos por qué pasaje, capítulo 14 de Apocalipsis, vamos, nos preparamos. Si hay dudas, estoy atento para ver qué es lo que leí esto, pero no lo entiendo. Quiero ver cómo el pastor lo va a explicar. Ahí estoy teniendo esa actitud de humildad, de decir, Señor, quiero aprender. Quiero ser edificado. Entonces vengo y soy pronto para oír. Hemos crecido en la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ha crecido usted en la fe? Eso lo que va a demostrar es cómo usted está tratando la palabra del Señor. No crecerá de una manera mágica. Demandará esfuerzo y trabajo. Y es por medio de la palabra. Ahora, hermanos, también nosotros debemos reconocer, si el creyente tiene esa bendición, que Dios ha abierto sus oídos para ser atento a la palabra, pero es donde viene nuestra responsabilidad. Y hay situaciones muy particulares que el Señor utiliza para que la gente también sea más sensible a la voz de la palabra. Sabemos cuando hay una oportunidad en un funeral, cuando alguien ha muerto, las personas de alguna manera se vuelven más sensibles a escuchar. Pero en el contexto que estamos hablando son las pruebas. Las pruebas nos hacen más sensibles a la voz de la palabra de Dios. La pregunta es cómo usted trata la palabra de Dios en las pruebas, cuando la palabra le es expuesta. Porque muchas veces entonces puede haber la actitud que se esperaría, actuar con sabiduría y recibir la palabra en ese momento. Pero ahora viene el segundo punto, hermanos, que es lo que a veces ocurre. Cuando él dice tardos para hablar o lento para hablar. Nosotros nos volvemos adoradores, hermanos, podríamos decir, de nuestros propios pensamientos.
o de nuestras propias ideas. Que cuando esas ideas son confrontadas por la palabra del Señor, inmediatamente la respuesta es reaccionar con ira, porque está atacando lo que yo considero que es la verdad. Pero nuevamente, escuche un momento, escuche la palabra y después valore si lo que le están diciendo realmente tiene que cambiar su forma de pensar. Porque si es así, ¿cuál será su actitud? Debe ser la de arrepentimiento y decir, entendía esto mal. Y Dios me está hablando y me está dando toda la evidencia de cómo debo actuar. Entonces me voy al Señor en arrepentimiento y agradeciéndole, Señor, gracias porque me estás iluminando de cómo debo actuar en esa área. Ahora, como les digo, la palabra de Dios nos guía en toda nuestra vida, hermanos. Si hay algo que usted en alguna situación no sabe cómo actuar de acuerdo a la palabra, ahí es donde es necesario el consejo. Pero ella dice, todo lo que corresponde a la vida de piedad y a la práctica está contenido en la Escritura. Nosotros debemos ir a ella. Entonces, pero con esa actitud, lentos para hablar. ¿Cómo reaccionamos a lo enseñado? Simplemente estoy cuestionando lo que el hombre está predicando. Nada más esa es mi actitud. Venir y rechazar, estar escuchando, pero únicamente para decir eso no es así, eso no es así. Como algunos inclusive en un momento hicieron, que un pastor estaba exponiendo una serie y en medio de la iglesia con el celular se estaban escribiendo, diciendo, nada que ver lo que está exponiendo en medio del sermón. Eso es increíble, hermanos, porque es el irrespeto a la palabra del Señor. Lentos para hablar. Siguiendo, hermanos, citando al pastor Albert Martin en la teología pastoral que él tiene. Cuando él está hablando acerca de la consejería pastoral, él da varias pautas. Y vean esta que es interesante que él señala. Dice, la viabilidad de aceptar la solicitud de consejería. O sea, él está instruyendo a los pastores y les dice, lo viable que es que usted acepte una solicitud de consejería. Ahora, ¿qué significa viable? Es decir, que usted entienda que hay una probabilidad de éxito en esa solicitud de de consejería. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:4, dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. El punto es ese, que alguien viene a la consejería y uno dice, es viable porque esa persona, yo sé que va a atender el consejo, eso es lo que se espera. Dice, las personas que buscan consejo muestran una disposición de querer tratar sus problemas de una manera realista y honesta. Dice, porque eso es lo que esperaríamos, que las personas que acudan tengan la siguiente actitud, como dice el Salmo 141:5, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Es decir, voy a la consejería y si me tiene que reprender, eso es bueno para mí. Dice, esa debe ser la actitud. Dice, pero por otro lado, puede que conozcamos a alguien que tiene la fama de ser irritable, de ser defensivo y de ser no enseñable. Y sin embargo viene a nosotros pidiendo consejería. Debemos recordar lo que dice el proverbio o Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Dice, en este escenario entonces tendríamos todo el derecho de decir, digamos, si la persona se llama Randall, usted va a venir con una disposición contraria a su actitud habitual. Si usted va a venir todo a la defensiva, si va a venir con la actitud de contradecir todo lo que le diga, entonces esta sesión de consejería no se va a realizar. Pero si usted viene dispuesto a ser enseñado e incluso a ser reprendido por la palabra de Dios, podemos tener el espacio de consejería. Lentos para hablar. Como dice el proverbio, Dios prohíbe desperdiciar su tiempo con el escarnecedor. Muchas veces entonces el hombre nada más quiere ser de los que enseñan y no de los que son instruidos. Ese es el ego que hay en el corazón, hermanos. Que los demás sepan cuánto conozco. En la historia de la iglesia hay un hombre que se llamaba Tomás de Aquino, que era un hombre sumamente intelectual, que escribió muchos tratados sobre la doctrina bíblica. Pero él tenía un apodo interesante, hermano, le decían Bos mutus, o el buey mudo. Y así se burlaban de él algunos contemporáneos, porque dicen que era extremadamente silencioso.
Era muy callado. Pero hermano, los que han leído un poco de historia saben de lo que este hombre hizo en medio de la historia de la iglesia, del material que él redactó. Hay una obra que se llama La Suma Teológica. Pero era un hombre sumamente preparado, pero se caracterizaba por eso, porque era callado. No andaba haciendo alarde de todo lo que conocía, era callado. Que cuando era necesario hablaba, pero de lo contrario no. Pero ¿cuál es la actitud de muchos ahora? Y ahí es donde debemos pedir al Señor, que conocí un poquito y hago, ¿verdad?, ruido. Porque inclusive Santiago luego va a decir en capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque con lo que usted sabe y enseña a otros, la persona va a ser juzgado por eso. Entonces debe tener cuidado. E inclusive el problema es que alguien se pretende enseñar algo que ni siquiera entiende aún, pero aún quiere andar enseñando. Lentos para hablar. En ocasiones podríamos decir entonces más de lo que se requiere. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y ahí, hermanos, también nosotros podríamos aplicarlo en cómo nosotros nos relacionamos. Cuando alguien, y que muchas veces hemos mencionado aquí en el púlpito, nosotros no vamos a hablar mal de nadie. El creyente no debe murmurar de nadie, absolutamente. En las muchas palabras no falta el pecado. Yo debo ser prudente. Si escucho que eso está ocurriendo, me retiro de ese lugar. Pero el creyente no debe prestarse para eso, ni en nuestra casa, mucho menos en la iglesia o en nuestro trabajo. Debemos actuar entonces con esa sabiduría que el Señor nos da. Eso aplicándolo ya en nuestras relaciones, pero nuevamente el contexto es con respecto a la palabra. Tengo que ser pronto a oír, lento para hablar. Debemos considerar eso. El mundo puede seguir existiendo sin mi opinión. A veces creemos que si no digo esto, muchos se lo van a perder. No, ese es el ego mío que quiere darse a conocer. Ahora entonces, pronto para oír, lento para hablar y ahora tardo para airarse. Recordemos que el contexto entonces eran las pruebas. Y el sentido es este, hermanos, no resentirnos a las reprensiones de la palabra de Dios. Cuando nuevamente recibimos la palabra, habrán esas ocasiones que el Señor está, y muchos lo hemos dicho, es como si supiera lo que está pasando en mi vida y me está hablando. Bueno, es la palabra que es viva y eficaz, pero hermano, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Enojarse? En otras palabras, lo que Santiago en este primer versículo dice, no hable, no se enoje, escuche. Esa es su actitud. Escuchar con atención lo que Dios tiene para decirnos y no reaccionar antes contra la verdad de su palabra. Nuestra carne se dolerá, el pecado sufrirá, pero el espíritu está dispuesto, hermanos. ¿No fue así lo que ocurrió cuando Dios nos salvó? Cuando escuchamos esa palabra de verdad que llevó a nuestra vida y nos llevó a la fe en Jesucristo. Estábamos siendo acusados, nuestra conciencia estaba siendo martillada del pecado y sentía el peso de la ira de Dios. Pero a la misma vez mi espíritu decía, esa es la verdad, eso es lo que necesita. Y fuimos al Salvador, eso es lo que debe seguir ocurriendo en el creyente. Hay unos ejemplos en la Escritura para concluir de cómo unos hombres reaccionaron a la palabra. Los fariseos, por ejemplo, en Lucas 16, cuando el Señor estaba hablando de cómo usar los recursos para el avance del reino, el Señor dijo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y escuchen, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Cuando el Señor les estaba hablando acerca de servir a Dios con las riquezas y que esas riquezas no fueran un ídolo, ellos lo que hacían era, les daba risa ese mensaje. ¿Por qué? Porque cuando dice que eran avaros, eran amigos del dinero. Y ese es en ese tema de la avaricia, hermanos, pero en cualquier tema que la palabra nos es expuesta y que es un pecado específico nuestro, ahí es donde puede haber esa actitud de burlarse. ¿Cómo que yo no me puedo vestir así? ¿Qué es esa exageración?
que no debo vestir con modestia, que debo vestir con modestia y esto es algo provocativo. ¿Qué es eso tan exagerado? Está haciendo hablando muy rápido, no está escuchando, no está siendo instruido, no tiene esa actitud. Y así en cualquier área, hermanos, en cualquier área que la palabra nos esté señalando. Luego en Éxodo capítulo 5 está el faraón, cuando Moisés le dice, Jehová dice que dejes ir a su pueblo. Y él dice, Éxodo 5:2, y faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Muchas veces esa es la actitud, Dios nos habla en su palabra, pero la actitud inmediatamente es, ¿quién es para que me diga lo que yo debo hacer? ¿Verdad? Más bien la actitud es, háblame, Señor, que tu siervo oye. No debatir contra Dios, sino ser humildes, no me dio tiempo, pero ya luego lo veremos, que esa es la mansedumbre que se demanda para recibir la palabra de verdad. Entonces, hermanos, vamos a concluir acá y seguimos la próxima semana, si Dios lo permite.